Cristo, hermanos. Amén. Vamos a continuar, gloria a Dios, hermanos, aprovechando este privilegio que el Señor nos concede hoy de estar aquí, congregados los que estamos presentes a meditar en su palabra. Es la segunda sección de este culto y vamos a tratar de aprovecharla unos instantes. Los invito para que me acompañen ahí en el Evangelio de San Mateo. Vamos a continuar viendo el orden de los versículos de este capítulo 11 de Mateo. Gloria a Dios, y a tratar de seguir entendiendo las palabras que el Señor Jesús mencionó. Si no las hemos entendido, o si no las hemos entendido correctamente, a pedir al Señor que nos ayude a entenderlas. Si ya estamos ahí en Mateo 11, acompáñenme, hermanos, del versículo 16 al versículo 19. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios, y tratemos de centrar nuestra atención en lo que el Señor Jesús quiere hablarnos en esta noche. Gloria a Dios. Estas expresiones que el Señor le dijo a aquella multitud van en hilación con lo que Él ha venido mencionando, en el sentido de reprocharle a aquellas multitudes su condición tan variante, tan vacilante, tan voluble, de adoptar ante los acontecimientos que se estaban dando en aquel tiempo en Israel y que eran de una relevancia muy grande, eran de una relevancia decisiva, yo puedo decirlo, inclusive una relevancia de vida o muerte, ya que se estaban cumpliendo profecías especiales, profecías en donde el pueblo de Israel tenía que inmiscuirse, tenía que involucrarse seriamente en una actitud obediente, en una actitud sumisa a la autoridad de Dios, y por lo tanto una actitud que evidenciara esa fe que el Señor Jesús siempre quiere encontrar en sus oyentes. Gloria a Dios. Y ya les dijo algunas expresiones relativas a Juan el Bautista y a la equivocada concepción que ellos tenían de Juan. Ahora, después de que el Señor les lanzó la seria prevención: el que tiene oídos para oír, oiga. Ya lo mencioné yo al término de la predicación pasada, que esta expresión significa potencialmente que todo aquel que esté entendiendo la realidad de aquellos acontecimientos y que vea en Juan realmente a ese Elías espiritual profetizado en el Antiguo Testamento, que no se haga el desapercibido, que no se haga el que no entiende, sino que ponga manos a la obra, en acción. Gloria a Dios. Y pues esto implicaba estar dispuesto a recibir al Mesías que Juan el Bautista les venía
anunciando. Recibir al Mesías, que era aquel que les estaba hablando en aquel entonces, con una actitud humilde, obediente, una actitud sumisa, no de oposición ni de incredulidad como lo estaban demostrando en aquel entonces. Ahora, el Señor continúa, mencioné yo, con la hilación de esta misma idea, de este mismo reproche, y ahora les dice esta interrogante. Por cierto, este es el título del tema. ¿A qué compararé esta generación? La palabra generación tiene diversos significados en la palabra de Dios, dependiendo de en dónde se encuentre escrita. Como en esta ocasión, la palabra generación se estaba refiriendo, o se refirió a la humanidad, o de una manera más restringida todavía, al pueblo judío que estaba viviendo en aquel entonces sobre la faz de la tierra. A eso se refiere la palabra generación. En otras ocasiones, la palabra generación puede significar todo el tiempo que comprende la gracia, la salvación por gracia que menciona el Nuevo Testamento, que viene siendo prácticamente desde los días de Juan el Bautista hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Toda esa humanidad que existe en ese lapso de tiempo de la historia puede incluirse en la palabra generación. Sí. Una generación puede significar también un determinado grupo de personas, una determinada parte de la sociedad, de una determinada edad, de una determinada época. Todos, por ejemplo, los nacidos en los 60, es una generación, los nacidos en los 70, etc. Y se puede decir de aquellas almas que nacieron en los 50, en los 40, por ejemplo, todavía, esa generación ya pasó. Prácticamente todos ya murieron. Pero en fin, no quiero desplazarme en esos puntos, sino nada más lo que concierne al tema que estamos viendo. ¿A qué compararé esta generación? ¿A qué compararé a estos habitantes de Israel que en este tiempo están, por la gracia misericordiosa de Dios, viviendo? Y el Señor en esta pregunta incluye hasta cierto punto, además de un reproche de incredulidad, está incluyendo aquí hasta cierto punto un mensaje de pesar, en donde ve con pesar, ve con lástima la extrema dureza de corazón del ser humano que estaba en aquel entonces escuchando sus palabras. Y menciona dos figuras, dos acontecimientos inversamente proporcionales, inversamente contrarios, opuestos, que quizás para nosotros suenen un tanto extraños en este tiempo. Uno de ellos, el Señor empieza a decirles, después de que les hace la pregunta, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ahora, yo quiero, hermanos, con base en la costumbre judía de aquel entonces, a lo menos aproximarme lo más que me sea posible a la realidad de cómo se portaba
de cómo vivía la nación judía en aquel entonces, porque si nosotros no nos ubicamos en el plano histórico de aquel entonces, tal vez no vayamos a entender el porqué de estas palabras del Señor Jesús, o no las vamos a entender como debiéramos entenderlas. En primer lugar, notemos que el Señor menciona la palabra muchachos. La palabra muchachos es la etapa de la persona en donde no está todavía en un 100% en la juventud, pero tampoco está en la niñez. Es un término medio, vaya. Pero esta palabra muchachos tiende a acercarse más a la juventud que a la niñez. Bien. Esta palabra muchachos también es un simbolismo de falta de madurez, de falta de seriedad. Y el Señor Jesús refuerza el significado que yo estoy mencionando con los ejemplos que les da a continuación. En aquel entonces, hermanos, la vivencia de los jóvenes era muy diferente a la de este tiempo. En este tiempo puro chaca, 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 con los celulares, donde quiera que se encuentren, si van manejando inclusive, si están en el trabajo, si estamos comiendo, etcétera, ahí estamos. Me tocaba ver una larga fila de clientes de un negocio ahí que hacían cola hasta afuera de la banqueta, hasta el estacionamiento, se alargaba la cola. Y todo el mundo viendo sus celulares. Avanzaba la cola y daban 2 o 3 pasos, pero sin perder ahí sus celulares, etc. Era muy diferente aquel entonces. Los celulares ni siquiera había o existían en la imaginación de aquellos jóvenes de aquel entonces. ¿Ok? Pero había todavía mucha sencillez. Estos eran especies de juegos que hacían. Acordémonos cuando jugábamos a las escondidas, cuando jugábamos al cinto escondido, cuando jugábamos al que tú la traes, etcétera. Eran juegos todavía más sanos. Pero en aquel entonces era común que en las plazas se juntaban los chamacos, los muchachos, los jóvenes, ¿sí? Para convivir, para platicarse historias, para intercambiar impresiones de los acontecimientos del día, etc. Y también para jugar a diversos aspectos que en la vida real se llevaban a cabo en ocasiones. Y uno de ellos, que pues era muy conocido en Israel, era el jugar a las bodas, el jugar a aquellos novios que llegaban al altar, que llegaban al matrimonio y que organizaban una gran boda. Las bodas no eran como son hoy. Las bodas eran más solemnes, eran más duraderas, eran de días. Y un grupo de jóvenes, por ejemplo, les decían a otro grupo: hey, venga para acá, vamos a jugar a las bodas, ¿qué les parecen? Vamos jugando, aquí está fulana, ella va a ser la esposa, y aquí está fulano, él va a ser el esposo, y que estos van a ser fulano los que van a acompañar, etcétera, conforme a la costumbre de aquel entonces. Y aquel grupo de jóvenes les contestaban: no, ahora no tenemos ganas de jugar a nada que denote alegría. Ok, está bien. Entonces vamos a jugar algo luctuoso. Vamos a jugar a algo que incluya
tristeza, que incluya aflicción, sufrimiento. Vamos a jugar a las endechas. Las endechas siempre estaban relacionadas con lo que hoy llamamos los funerales, los velorios de personas que se mueren. Y ya vimos nosotros de alguna manera como cuando el Señor Jesús resucitó a aquella niña hija de Jairo, como había endechadores ahí. Claro, endechadores hipócritas que el Señor Jesús echó para afuera. Y esto era común. En aquel entonces era muy común. Hoy esto no se mira. Es algo extraño inclusive. Y por eso yo les decía, hermanos, que cabía la posibilidad de que al leer este pasaje nosotros no lo asimiláramos como debíamos asimilarlo. Teníamos que ubicarnos en la evidencia de aquel entonces. Le decían, vamos a jugar pues a los funerales. Que fulanito que está aquí era el muerto, y que estos iban a ser los que iban a estar llorando, y aquellos iban a ser los enterradores. Y volvía a contestar aquel otro grupo a quienes les proponían esto: tampoco tenemos ganas de jugar a cosas tristes ahora. ¿Qué quería decirles el Señor Jesús con esto? Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Esto es lo que se desprendía de estos dos ejemplos que yo acabo de mencionarles. Uno que denotaba alegría, otro que denotaba luto, dolor, lágrimas, tristeza, aflicción. Y ninguno de los dos, aquel grupo, quería que se practicara. En otras palabras, estaban evidenciando, y esto es lo que el Señor Jesús, porque para ellos estas palabras resultaron muy familiares. El Señor Jesús les está diciendo: ustedes nunca van a ponerse en una condición de sumisión ante ni las palabras que les dijo Juan el Bautista, ni las palabras que yo les estoy diciendo. Van a encontrarles fallas, van a encontrar manera de criticar, manera de sancionarlas, de reprobarlas, y van a buscarle hasta el más mínimo pretexto para encontrarles un defecto. Sí. Y alguien que está así nunca va a ser una persona fiable ante los ojos de Dios. Una persona que va a adoptar este comportamiento, sus palabras nunca van a crear una convicción, una confianza prácticamente en nadie. Aquel grupo que estaba haciendo esta invitación pudo haberles dicho, aunque el Señor Jesús no lo mencionó aquí, pero puede estar implícito esto: bueno, pues, ¿qué es lo que quieren, pues? Porque aquí nos reunimos para convivir, pero vemos que ahora ustedes no encuentran satisfacción en nada. Ahora, cuando el Señor Jesús les dice estas palabras, los deja en la condición exacta que Él quería que estuvieran. En otras palabras, los tenía en la mira para lanzarles el proyectil que Él quería darles, esto es, la enseñanza. Y les dice, y sigue con el tema de Juan, no lo deja el Señor. Les dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Por qué el Señor Jesús les dice estas palabras? Acordémonos que Juan el Bautista comía
una dieta alimenticia no muy opulenta, o no nada de opulenta. Eran langostas y miel silvestre. Un tipo de alimentación que para la generación de este tiempo es completamente extraña, pero que en el oriente esta alimentación era común. Las langostas, esos chapulincitos que andaban saltando para allá, se comen por allá, hermanos. Y la miel, ok, dicen demonio tiene. Regularmente, en aquel entonces principalmente, porque nos estamos ubicando en la forma de vida de aquel entonces, en aquel entonces, una persona que era poseída por demonios en la realidad tendía al aislamiento de la sociedad, tendía a separarse, a estar solo, no quería convivir con nadie. Y podemos ver un ejemplo, Marcos capítulo 5. Una breve porción de la escritura para entender este razonamiento que aducían aquellas gentes respecto a Juan. Porque Juan regularmente le gustaba habitar en el desierto, en la soledad. Y salía de ese medio ambiente cuando iba a predicarle a las multitudes. Llegaba el momento, porque él era un ser humano también, no se pasaba las 24 horas del día predicando a las multitudes, en donde él como humano necesitaba reposo. Volvía otra vez al desierto, apartado de la zona urbana, apartado de las multitudes. Y decían, esto está endemoniado. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Amén, hasta ahí, mis hermanos. Un hombre poseído por el mismo demonio que lo inducía a apartarse de la sociedad. Vivía en los cementerios. ¿A quién se le va a antojar vivir ahí? Si a lo más nosotros llegamos a ir es por un tiempo muy limitado y no muy necesario, por alguna ocasión que requiera que estemos ahí. Ir al entierro de alguna amistad, de algún familiar, etc. Pero en cuanto se termina todo, vámonos de aquí. Y si es ya muy tarde, antes de que se oscurezca. Aquel hombre no, aquel hombre ahí estaba, ahí vivía. ¿Sí? Hiriéndose él mismo. Y esta era la característica de un hombre. Volvamos a Mateo 11. Era la característica de vida de un hombre que tenía demonios. Por eso aquellas gentes decían de Juan, aquí estamos conociendo este dicho que corría en el pueblo de Israel: Juan tiene demonios. No todos, no todos, pero sí, mucha gente andaba con este rumor de que Juan tenía demonio. Por la razón nada más de que no era muy social, de que no se inmiscuía demasiado con la gente, no convivía demasiado. Nada más se paraba delante de las multitudes a darles el mensaje que Dios
le daba, le decía que les dieran y se retraía otra vez a las soledades. ¿Sí? Ni comía ni bebía. Tenía una dieta alimenticia escasa, muy pobre, vamos a decirlo así. En otras palabras, la expresión ni comía ni bebía nos está diciendo que Juan ayunaba mucho. Ese hombre se le pasaba en constante ayuno, en constante oración. Y aquellas gentes malinterpretaban aquel estilo de vida de Juan. Y el Señor se los está reprochando aquí. Ahora, les dice enseguida, bien, el testimonio de Juan no los convenció. Implícitamente les está diciendo, en el testimonio de Juan muchos están tropezando. Pero vino el Hijo del Hombre. Aquellos que decían, pues ni come ni bebe Juan, ni es social con las personas. Pero vino el Hijo del Hombre que sí comía, dice, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Voy a dejarlo hasta aquí por lo pronto. Enseguida, después voy a terminar el resto del versículo, mis hermanos. Amigo de publicanos y de pecadores. 4 cosas. Come, bebe, amigo de publicanos y amigo de pecadores. Lo contrario de Juan el Bautista. Juan el Bautista no comía ni bebía, dicen, y lo critican de que está endemoniado. Bien. Ahora vine yo, dice el Señor prácticamente. Lo que no les parecía de Juan, bueno, pues yo sí como y sí bebo. Pero tampoco se convencen. Están como aquellos chamacos que ni de alegría ni de tristeza querían ellos escuchar. Así están ustedes. En otras palabras, el Señor está diciendo, tenían a Juan por un hombre que no era sociable. Ahora vine yo, que convivo con las multitudes, que convivo con las personas, comparto sus tristezas, comparto sus alegrías, asisto a algunos de sus convivios, de sus fiestas que hacen, de sus comidas que hacen. Me relaciono con gente, en la mentalidad de todos ustedes, con gente poco sociable, con gente poco aceptada, con quienes no conviviría una persona decente. ¿Sí? Publicanos y pecadores. Y están diciendo que yo entonces tampoco lleno la medida que ustedes quieren ver. También reprueban. En otras palabras, hay un mensaje muy serio aquí en este contexto. Lo que el Señor Jesús está diciendo, hermanos, es lo siguiente. Lo dijo ya en aquel entonces. Ya pasó aquel tiempo, pero yo les he dicho que debemos captar los mensajes que el Señor nos quiere decir a nosotros, porque la palabra de Dios no quedó sin efecto allá, sigue por toda la eternidad. Ahora, lo que el Señor está diciéndonos a nosotros, a los que ya estamos en el camino, que vamos a encontrar, que no nos extrañemos de que vamos a encontrar mucha gente que va a adoptar una postura testaruda de incredulidad, y de que por más amable que sea la invitación que le hagamos a venir al camino de Dios, por muy cuerda que sea la invitación que se le haga a dejar esa vida de pecado y a buscar un acercamiento con Dios, dice, siempre van a tratar de buscar y la van a encontrar una puerta de escape
para eludir esa grande responsabilidad de relacionarse con su Creador. Cuando sea tiempo de frío, van a decir: no, es que hace mucho frío, es que está lloviendo, es que me hace daño a mí salir a lo fresco, padezco de esto. Van a decir unos. Otros van a decir: no, es que, como a mí me lo han dicho, me cayó familia. Como yo he dicho muchas veces, hermanos, eso puede estar dentro de lo razonable. No critico ni censuro yo el que alguien atienda familiares, máxime si vienen de lejos, máxime si vienen de un país de fuera, ¿no? Pero esto no va a ser siempre, ¿sí? Puede que haya una justificación en un momento dado y que tenga que atenderse a la familia o a la amistad que me visitó. Bien, pero esto no va a durar toda la vida. Otros van a decir: no, es que hace mucho calor y me hace mucho daño agitarme. Siento que se me sube, siento que se me baja la presión, siento que no alcanzo el respiro. Yo tengo que estar aquí en lo fresco. Y cuando no van a poner una excusa, van a poner otra. No sé si mi hermano Salomón lleve la contabilidad. Mi esposa inclusive también ha sido testigo de cuántas personas, cuando hemos salido a hablarles a las calles, a los estacionamientos, nos han dicho, porque la palabra de Dios, cuando se habla a la gente, de alguna manera tiende a hacer sentir bien el ser interior. Siente de alguna manera que su ser interior encuentra refrigerio. Y muchos dicen: ¿qué días tienen los cultos? Fulano y fulano día a tales horas. Ahí voy a estar, me han dicho. Muchos me han dicho, a mí no han sido pocos. Y nunca ha pasado eso. Nunca ha pasado eso, exceptuando aquí a mis hermanos, que en una ocasión empezamos ahí la amistad con ellos. Gloria a Dios. Pero han sido multitudes que nos han dicho: ahí vamos a estar. ¿Sí? De todas las edades nos han dicho. De diferentes partes de la ciudad nos han dicho. ¿Y qué ha pasado? Se llegó el domingo. No, que me salió esta ocupación. Se llegó el martes. No, que me salió esta ocupación. El Señor Jesús nos está diciendo: van a encontrarse con este tipo de personas regularmente. Si Él y Juan el Bautista tuvieron esta experiencia lamentable con aquellas gentes, hermanos, ahora imaginémonos nosotros. Si que de ellos emanaba aquel poder sobrenatural de Dios de una manera más evidente, más palpable que en nuestras vidas, ¿qué se puede esperar de nosotros? Gloria a Dios. Lo que el Señor Jesús les está diciendo también es que adoptar una conducta así es fatal. Sí. Tergiversar o malinterpretar o hacer un juicio a la ligera, equivocadamente, del actuar de Dios, de los propósitos de Dios, de los mensajes de Dios, es algo trágico que trasciende a la eternidad. Ya vimos que el Señor Jesús convivía con los pecadores, los atendía. Mateo, el apóstol que escribe este evangelio, lo invitó a su casa, le organizó una gran cena. Y allí hubo gente que estaba con el hambre, con el deseo de veras de dejar de sentir esa condición tan miserable que se siente cuando está uno lejos de Dios. Y es aquí en donde el Señor Jesús les lanza otro reproche más en vía de conclusión.
Y les dice, por eso les dije que quería dejar el resto del versículo 19, que dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Tratemos de entender, perdón mis hermanos, tratemos de entender esta otra expresión también, que quizás nos resulte extraña. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí: si ustedes han criticado a Juan el Bautista, han hecho juicios a la ligera de él, diciendo que tiene demonios, diciendo que es un aislacionista, que no es social, que su comportamiento es demasiado extraño al llevar una dieta alimenticia demasiado limitada y baja, pero su testimonio es lo que cuenta. A través del mensaje que Juan el Bautista ha venido dándole al pueblo de Israel, muchos han buscado ese acercamiento con Dios. Muchos han sentido que han sido liberados de las cadenas del diablo. Muchos sienten que han encontrado una nueva manera de relacionarse con Dios. ¿Sí? En otras palabras, mediante Juan el Bautista, muchos han cambiado su estilo de vida del mal al bien, de las tinieblas a la luz. Y eso se refleja en mucha gente aquí en Israel que puede dar ese testimonio. Yo por eso les dije en un principio, mis hermanos, no todos estaban incluidos en este ejemplo de los muchachos que se sientan en las plazas. No, había gente agradecida. Había gente que sí recibieron con seriedad el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, el Señor Jesús también él mismo se incluye cuando dice: vino el Hijo del Hombre. Está diciendo: vine yo, prácticamente. Ahora, si ustedes me han criticado a mí porque como, porque bebo, esta palabra comilón no es muy usual en este tiempo, pero es lo mismo que decir una persona que come mucho, ¿no? Una persona que come lo que le pongan enfrente. Y eso es lo que decían del Señor Jesús, porque cuando iba a los convivios, a las cenas, a las comidas que le organizaban, a alguno de aquellos discípulos agradecidos como Mateo, entre otros, no he visto gran ejemplo de estos, indudablemente que hubo más, pero no quedaron escritos aquí. El Señor Jesús, si le ponían camarones, se los comía. Si le ponían carne asada, se la comía. Si le ponían una ensalada, también se la comía. Dicen: este es un hombre glotón, comelón. Dice, y convive con gente de baja escala social. Convive con gente con quienes no convivirían ninguna de nuestras autoridades religiosas ni políticas. Convive con gente que no conviviría una persona decente. Él sí se roza con ellos. Bueno, dice el Señor Jesús, lo importante en esto es que esas gentes, esas personas a quienes ustedes están llamando publicanos y pecadores, han sentido realmente un cambio de vida, han sentido una forma nueva de acceso a Dios, han sentido ellos una fiesta dentro de ellos en realidad, y el testimonio de sus vidas lo va diciendo. Y eso es lo que cuenta. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo lo siguiente: no son las críticas malignas, no son esas maneras de evaluar la conducta humana las que cuentan ante Dios. Las que cuentan ante Dios son aquellas que evidencian un testimonio que honra a Dios. Y esto es lo que hemos venido haciendo tanto Juan el Bautista como yo y
la realidad está a la vista. Esto es lo que les está diciendo. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Una expresión que aquellos oyentes la entendieron muy bien. En otras palabras, les estaba diciendo, los hechos son los que están hablando más que las palabras. De nada sirve que alguien diga tantas palabras en el sentido de estar de acuerdo con todo lo que Dios dice, con todo lo que Dios exige, y que siempre que habla, pues alaba a Dios, y que Dios está conmigo, y que Dios es muy bueno, y que yo estoy con Dios. Me han dicho mucha gente, yo hago la voluntad de Dios. Dice el Señor, eso no es lo que cuenta en última instancia. Lo que cuenta es el testimonio. Eso es lo que el Señor mira. Y claro, dentro del testimonio también van incluidas las palabras, pero las palabras que van de acuerdo al testimonio que se está viviendo. Tenemos ejemplo aquí mismo en Mateo, mis hermanos. Ya vamos a terminar la predicación. Capítulo 21. Versículo 28 en adelante. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Miren lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí, que aquellas personas a quienes tanto criticaban y condenaban y reprobaban, los líderes religiosos, que por cierto acababa de tener una confrontación con ellos en el sentido de que estos llegaron y le interrumpieron al Señor cuando estaba ahí en el templo predicando. Lo interrumpen y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Ahora el Señor Jesús les contesta con otras preguntas. Y el Señor Jesús les dice, está bien, dice, yo les voy a contestar su pregunta. Yo les voy a decir quién me ha dado esa autoridad y con qué autoridad hago esto, pero bajo la condición de que primero ustedes me digan si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres. En otras palabras, si el bautismo de Juan, el Señor dice, era del cielo o de los hombres. Si el bautismo de Juan era algo que Dios estaba mandando o era una idea personal de Juan. Contéstenme esto y enseguida yo les contesto su pregunta. A esto, aquellos religiosos pues se apartaron y discutían entre sí, decían, ¿qué le diremos? Si le decimos, no, pues era del cielo, y nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no ustedes obedecieron? Y si le decimos, ¿era de los hombres?
nos va a ir muy mal con la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces llegan a la conclusión y dicen, mejor no vamos a contestar esta pregunta, le vamos a decir mejor que no sabemos. Que no sabemos si era de Dios o era de los hombres. Y así no tenemos por qué meternos en problemas. Y si le dicen, no lo sabemos. Verso 27, no sabemos. Y el Señor Jesús les dice, pues yo tampoco. El Señor Jesús no les dice, pues yo tampoco sé. No, el Señor Jesús les dice, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y después de haberles dicho esto, el Señor Jesús enseguida les dice, ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos. Y el Señor Jesús está tipificando a uno de estos hijos, a los mismos judíos que estaban ahí presentes. Y ellos lo captaron. Dice, y se acercó al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña hoy. Pero aquel hijo le dijo, no quiero. Esa fue la respuesta inmediata, no quiero ir a trabajar. Pero después, dice, se arrepintió, recapacitó. Y esto al Señor le agrada, que la persona recapacite, que la persona considere, que la persona se rectifique y cambie de actitud. Dice, después dijo, se arrepintió y mejor se fue. No fue y le dijo al padre, padre, perdóname por haberte contestado así en esta forma negativa. No, nada más dijo, no sabemos, hermano. Podemos nosotros imaginarnos aquí algunas cosas. Ha de haber dicho aquel hijo, bueno, pues en primer lugar, yo le debo respeto a mi padre. Yo le debo obediencia. Es lo que Dios me ordena, inclusive en la ley de Moisés. Obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Él es el que me está manteniendo. Él es el que me está dando techo. Él es el que me brinda su calor cuando yo necesito un consejo, necesito su protección. Sin él aquí en casa, la situación fuera muy diferente. ¿Y cuántas consideraciones pudo haber hecho este hijo? Y dijo, mejor voy a ir. Y se fue, dice, esto es el ejemplo de los publicanos y de las rameras. En un principio de su vida, cuando se les presentó la disyuntiva de seguir el camino de Dios o de seguir el camino del pecado, ellos se fueron por el camino de la perdición. Ejemplifica la respuesta, no quiero, no voy. Ahora el Señor dice, después vino la voz de Dios a ellos en la persona de Juan el Bautista. Y aquí se lo dice enseguida el Señor. Porque vino Juan en camino de justicia. Juan les trajo un mensaje de vida. Un mensaje que los estaba preparando para la eternidad. Dice, y ellos se arrepintieron y se volvieron a Dios. Dice, esto es lo que significa después se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Pero dice, pero ustedes vienen ejemplificando a aquel hijo obediente, aquel hijo que le dijo al padre, sí voy, pero no pasó de palabras. En otras palabras, ustedes se la pasan diciendo que honran a Dios, que obedecen a Dios, que sirven a Dios, que están llevando almas a Dios, pero lo que están haciendo es todo lo contrario. Están rechazando a Dios, están oponiéndose a los propósitos de Dios. Lejos de llevar almas a Dios, las están apartando del camino santo. Dice,
Y por eso es que aquellos publicanos y rameras van más adelante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Precisamente por lo que decíamos acá en Mateo 11. Porque la sabiduría es justificada por sus obras. En otras palabras, la actitud de la persona, su estilo de vida, independientemente de las críticas que reciba del elemento humano, su testimonio es lo que va a contar y lo es decisivo para Dios. Sí. Los vecinos, muchas veces las autoridades, la sociedad puede decir pestes de un cristiano, de un creyente. ¿Por qué? Porque no sigue ese desenfreno en que ellos van caminando. Esto lo han dicho una y mil veces. Pero afortunadamente eso no es lo que cuenta ante Dios. El nivel de humildad, el nivel de integridad, el nivel de santidad no se mide por la evaluación humana, sino que se mide por el veredicto de Dios. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Que no trasciende ese juicio falso que ustedes están haciendo de Juan. Eso no quiere decir que sea la verdad. Porque ustedes dicen que tiene demonio, no quiere decir que esa sea la verdad. La verdad es muy diferente. La verdad es que Él es un profeta y más que profeta. Es alguien muy especial delante de Dios. De manera que a rectificar conductas y a rectificar vidas. No sabemos de cierto, mis hermanos, cuántos de aquella generación adoptaron un cambio, pero hasta cierto punto no debe preocuparnos eso ni interesarnos. Lo que nos interesa es lo que responda, lo que reaccione, la actitud que tome el ser humano ante este mensaje. Eso es lo que interesa, gloria a Dios. Una persona que se la pasa criticando, que espera la mínima oportunidad para hablar mal del prójimo, principalmente para hablar mal de un creyente, de un cristiano, cualquiera que sea el nivel de ministerio que tenga la iglesia, Dios le dice, tiene la oportunidad de cambiar. Lejos de andar haciendo eso, acredítame con tu vida, con tu testimonio, con tu conducta, que realmente quiere ser mi discípulo. Y eso es lo que va a contar, hermanos. Esto es lo que comprende la predicación de hoy con el tema ¿a qué compararé esta generación, mis hermanos? Esperemos que sea de bendición y que almas encuentren, gloria a Dios, esa explicación que buscaban para encaminarse hacia Dios. Vamos orando. Dios quiere también de nosotros todavía más cambios en nuestras vidas. Bendito Jesús.